Como parte del programa de perinatología del posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de los Andes, hoy daremos inicio al tema de bioética en la obstetricia. Desde tiempo inmemorial, la convivencia humana en la sociedad se ha visto influenciada y en muchos casos determinada por lineamientos implícitos o explícitos que indican lo que es bueno y malo. Esto es la moral, proveniente del latín moris o conducta. Es un punto de partida obligado, un sistema de creencias, prácticas y juicios sobre el bien y el mal. Entre los propósitos de la misma se encuentran el crecimiento del ser humano, la disminución de su sufrimiento, el mantener a la sociedad como un conjunto, la solución justa y ordenada de conflictos y en su caso otorgar reconocimiento, responsabilidad, premiación, castigo y culpa. Por otro lado, la ética, proveniente del griego ethos, que significa carácter o modo de ser, obliga a la reflexión sobre nuestras creencias, prácticas y juicios morales. Desde la filosofía, la ética evalúa los valores morales de la cultura o de la civilización para encontrar normas que deben regirse para una conducta virtuosa en una determinada comunidad. La ética es una reflexión disciplinada sobre las intuiciones morales y las decisiones morales que toman las personas. No estudia solo lo que hace, sino también lo que deja de hacerse por negligencia, mala planeación y falta de visión. La ética es el segundo nivel en el que se logra una consideración producto de la reflexión sobre nuestras creencias y prácticas morales. En el campo de la medicina se refiere al análisis de las decisiones de la medicina, no solo por los médicos, sino por todos los involucrados, como pueden ser los profesionales de salud, pacientes, familiares, legisladores y jueces, por nombrar algunos de los más importantes. Otro referente de importancia es el de la bioética. El concepto se refiere al estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y de la atención a la salud, en la medida en que esta conducta se examine a la luz de los valores y principios morales. De esta manera, la bioética estudia la moralidad de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida. Incluye la ética médica, pero supera los problemas clásicos de la medicina, ya que trata además de los problemas éticos de las ciencias biológicas, los cuales son ante todos de orden médico. Otros autores refieren que la bioética reflexiona acerca de los problemas éticos que se derivan de la expansión científica y tecnológica, en la práctica y en el desarrollo de las ciencias médicas y biológicas tanto a nivel microsocial como macrosocial, y su repercusión presente y futura en la sociedad y su sistema de valores. La ética siempre ha sido un tema recurrente en las ciencias médicas, tal es que a lo largo de la historia se han realizado múltiples reuniones, consensos y códigos a manera de regularizar estas normas, como podemos observar algunos de los más importantes en esta diapositiva. Los principios mayores, que se encuentran comúnmente desarrollados como guías de acción profesional para resolver conflictos y obligaciones en el cuidado de la salud, son la autonomía, beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Otros principios o reglas como la fidelidad, honestidad, privacidad y confidencialidad son también importantes, ya sean vistos como independientes o derivados de alguno de los cuatro principios más amplios. La autonomía, cuyas raíces griegas significan gobernarse a sí mismo, en la práctica médica representa la potestad de ser libre de interferencias controladoras de parte de otros y de limitaciones personales que limitan decisiones importantes, como el hecho de no entender apropiadamente. Respetar la autonomía de una paciente implica su derecho individual de tener su punto de vista, tomar decisiones y acciones basadas en sus propias creencias y en sus valores personales. El respeto a la autonomía provee un fundamento moral fuerte para el consentimiento informado, en el cual la paciente, una vez siendo adecuadamente informada sobre su condición médica y terapias disponibles, escoge libremente tratamientos y omisiones de los mismos específicamente. El principio de la beneficencia, que literalmente significa hacer o producir el bien, expresa la obligación de promover el bienestar de otros. Esto requiere que el médico actúe de una manera que sea capaz de beneficiar a la paciente. La no maleficencia, por su parte, es la obligación de no dañar o causar daño. A pesar de haber diferencias sutiles entre estos dos principios, usualmente se consideran manifestaciones de uno solo. Estos dos principios juntos son operativos en casi todas las decisiones terapéuticas porque cada procedimiento quirúrgico o médico representa riesgos y beneficios que pueden ser balanceados sabiamente. La justicia es el principio de darle a otros lo que se merecen. Este es el principio ético más complejo de todos, porque no solo trata de que el médico le dé a su paciente lo que merece, sino que también incluye su rol de dirigir la cantidad limitada de recursos médicos a una comunidad más amplia. La justicia es la obligación de tratar a todos aquellos en situaciones similares de acuerdo a los criterios seleccionados. Cada individuo debería recibir el mismo tratamiento a menos que la evidencia clínica establezca que difieran unos de los otros de manera relevante. La determinación de estos criterios en que se basan estos juicios es un complejo moral altamente complicado, pues implica controversias a la hora de administrar u omitir algún procedimiento.
Este principio se aplica en diferentes niveles. En un nivel comunitario más amplio abarca los criterios para dirigir recursos escasos como trasplantes de órganos. En un nivel más local determina qué pacientes tienen prioridad para el uso de quirófano. Incluso a nivel de la relación médico-paciente influye en temas como el tiempo para dar una alta médica o la inclusión de entes externos como curas o cuerpos de seguridad. El respeto por estos principios, por ejemplo la autonomía, como todos los otros, no puede ser tomado de manera absoluta. Algunas veces puede entrar en conflictos con la beneficencia y la obligación de promover el bienestar de la paciente, y de esta manera en algunos momentos debería ser ante ellos. En el caso de la beneficencia, la obligación de promover este bienestar puede haberse entrar en conflicto con la obligación de mantener su autonomía. Como un ejemplo, una paciente puede desear finalizar un embarazo de un feto mal formado por cesárea porque cree que este procedimiento mejorará los chances de supervivencia del feto, aunque sea solo por unas horas. Sin embargo, en los ojos del médico, el beneficio teórico para un feto no viable no justifica los riesgos de la cirugía para la mujer, aunque deban tomarse en cuenta su bienestar tanto físico, psicológico y espiritual. A manera de guiar acciones, cada uno de estos principios debe hacerse más concreto. A veces los principios pueden ser considerados reglas definitivas, sin embargo, en caso de que exista conflicto entre ellos, es la función del médico determinar qué principios tienen prioridad sobre los otros. Para esto, se han ideado múltiples modelos. Aquel paternalista en que la perspectiva del médico es absoluta, aquellos en que el médico solo es un facilitador de opciones para la paciente para que ella decida, y el más sensato, aquel en que se produce una negociación y decisión compartida, en el que se integra la información de la condición de la paciente con sus creencias y valores. A raíz de la necesidad de hacer valer la autonomía de la paciente, nace el consentimiento informado. Al animar una comunicación continua y abierta de información relevante, el médico permite que la paciente pueda tomar su propia decisión. Este tipo de comunicación es importante para una buena relación médico-paciente. Desafortunadamente, este tipo de discusiones, que tienen el propósito de educar e informar a la paciente sobre sus opciones de salud, nunca están libres del sesgo del informante, por lo tanto es importante intentar evitar estos sesgos a la hora de dar la información. El derecho de la paciente de tomar estas decisiones sobre temas médicos sobre su salud también se extiende al derecho de rechazar los tratamientos médicos recomendados, lo cual tiene sus implicaciones éticas y legales. En el campo de la obstetricia, debido a su actuación inherente en procesos biológicos y reproductivos, debido al hecho de la actuación sobre una vida en formación y el efecto que pueda tener la revolución biotecnológica en su desarrollo o en su modificación, genera una cantidad de dilemas que hay que tomar en consideración. El diagnóstico prenatal se establece para generar un feto con las mejores condiciones y conseguir un soporte cuando se documente la presencia de algún defecto físico, por lo cual en la actualidad su uso presenta un aspecto controvertido, ya que puede estar seguido del aborto con fetos con alteraciones genéticas. Al respecto, se han discutido los derechos del feto como un ser humano, sin que las leyes, la religión ni la ética hayan podido dar una respuesta definitiva. El no nacido es el ser humano que se encuentra en su periodo de vida desde el momento de la concepción hasta el momento de su nacimiento y se desarrolla en las diferentes etapas de embrión y feto. En este proceso, la materia recibida de ambos progenitores da lugar a una unidad celular con características propias. Por lo tanto, es un ser humano distinto a sus padres con su propio código genético y su propio sistema inmunológico, aunque necesita un entorno necesario para el desarrollo de su vida. Respecto a esto, existen tres corrientes filosóficas referentes al estatus del embrión. La primera que promueve la personificación inmediata desde el inicio del embarazo, aquella que la fija al nacer, cuando son posibles la vida independiente y las relaciones humanas, y aquella que adopta un punto intermedio con reconocimiento gradual del estatus del embrión, ligado a diferentes estadios de desarrollo biológico. Están los que rechazan que el embrión sea vida humana desde la fecundación. En este grupo existen diversos criterios respecto al momento que se considera existencia de un ser humano. Así, para algunos sería las 12 semanas, para otros cuando el cerebro esté desarrollado y por último cuando nace. Recientemente se ha incorporado al debate bioético el concepto de preembrión, para diferenciar los primeros 14 días del desarrollo del no nacido. Este concepto tampoco es aceptado por todos y opinan que el término preembrión carece de fundamentos científicos y tiene la finalidad de justificar diferentes investigaciones sobre el embrión. Todos estos conceptos y creencias, en conjunto con las muy diversas definiciones de viabilidad, generan a su vez problemas de inconsistencia científica que interviene en gran cantidad en procesos importantes de la obstetricia. No obstante, siempre se ve al embrión o al feto como un paciente que puede y debe ser ayudado. La utilización de pruebas diagnósticas y tecnologías que pueden ser nocivas o invasivas sobre el producto de la gestación
También genera un dilema ético a la hora del diagnóstico prenatal. ¿Es mayor el beneficio de someterle a estos estudios que el daño que pueden generársele? Aquí toman importancia los marcadores estadísticos debido a que su eficacia no es 100% confiable, y así como los principios del ALARA que buscan exponer al feto a las menores cantidades nocivas de cualquier tipo de energía. Tales inconvenientes también se transportan a la terapia de aquellos fetos enfermos que ameritan un tratamiento farmacológico, medicamentoso o quirúrgico, que ninguno es libre de inconvenientes. De igual manera, los estudios genéticos para determinar riesgo de recurrencia, así como intentos en la alteración genética, han generado muchos dilemas de carácter bioético. De esta manera se generan múltiples puntos de interés, situaciones complejas en el campo de la obstetricia y la medicina materno-fetal que intervienen en la bioética. Entre ellos menciono el pronóstico de una enfermedad tras un diagnóstico prenatal, especialmente aquellas que tienen muy mal pronóstico o que son incompatibles con la vida. La toma de decisiones y el tratamiento final generarán conflictos éticos con todos los entes involucrados. Por su parte, la cantidad limitada de recursos genera problemas en la gestión de los mismos. Distribuirlos según principios de justicia, beneficencia y no maleficencia permitirá determinar qué pacientes ameritarán los mismos. La reproducción asistida genera múltiples dilemas bioéticos. Sin embargo, el más resaltante y con mayor percusión sobre la paciente se debe a su alto porcentaje de embarazos múltiples, su aumento de morbimortalidad materna y fetal y la probable necesidad de fetorreducción. Estos son siempre factores que han de ser discutidos con la madre y es el principio de intentar conseguir más embarazos únicos en vez de embarazos múltiples. Estas situaciones complejas no solo se desarrollan en torno al inicio de la vida, sino también al final del mismo, interviniendo en los métodos de vigilancia fetal y su manera de finalización. ¿Es acaso la finalización prematura de un embarazo por resultado anómalo de una prueba de vigilancia mejor para el binomio madre-feto? Por otra parte, la cesárea ha sido juzgada como un acto ético en caso de no poseer indicación médica para realizarse, especialmente cuando el deseo materno difiere del criterio médico. Entre otros muchos dilemas éticos que no desarrollaré, también se mencionan la anticoncepción, prolongación de embarazos con muy mal pronóstico, así como aquellos que ponen en riesgo la vida de la madre, entre otros. Ante este tipo de disyuntivas y dilemas éticos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso para resolver cualquiera de estos problemas es hacerse la pregunta, ¿de quién es la decisión? Generalmente se presume que la paciente tiene la autoridad y la capacidad de escoger entre las alternativas médicamente aceptables o rechazar algún tratamiento. Hay que valorar primero la habilidad de la paciente en tomar decisiones. A veces esto no es claro. La capacidad de tomar una decisión depende en la habilidad individual de entender la información y apreciar las implicaciones de dicha información cuando se toma la decisión. En contraste, la competencia e incompetencia son determinaciones legales que pueden o no reflejar realmente la capacidad funcional. La valoración de esta capacidad en la toma de decisiones a veces debe ser realizada por profesionales con experiencia, y las decisiones sobre sus competencias pueden ser realizadas solo por la ley. En aquellos casos en que la paciente no sea competente para tomar esas decisiones, debe determinarse quién es el responsable de hacerlo. Normalmente sus familiares o en uno que otro caso sería un guardián. En el campo específico de la obstetricia, la madre es quien apropiadamente puede tomar la decisión por el feto. El siguiente paso sería recolectar datos y establecer hechos. Hay que tomar en cuenta que las percepciones sobre qué puede ser relevante o no reflejan valores, ya sean personales, profesionales, institucionales o sociales. Por lo tanto, uno debería ser lo más objetivo posible cuando se recolecte dicha información en la cual se basará la decisión. Por ese motivo, se debe usar consultantes a medida que sea necesario, de manera que toda la información sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico haya sido obtenido y sea útil. El siguiente paso sería identificar todas las opciones médicamente aceptadas. Por lo tal, usar consultantes a medida que sea necesario, al igual que identificar otras opciones que nazcan de las opiniones de la paciente u de otros entes participantes, toma gran importancia. El siguiente paso consiste en evaluar las opciones de acuerdo a los valores y principios involucrados. Hay que empezar recolectando información sobre los valores de cada uno de los entes involucrados, principalmente los directos, e intentar obtener la perspectiva que cada uno de ellos aporta a la discusión. Los valores de la paciente generalmente serán los más importantes a considerar a medida que este proceso de toma de decisión se sigue desarrollando. Siguiente, habría que identificar los conflictos éticos y establecer prioridades. Determinar si alguna de las opciones viola los principios éticos que todos consideran importantes y eliminar todas aquellas opciones que, tras haber sido analizadas, resulten inaceptables para todos los entes. Reexamina estas opciones restantes de acuerdo a los intereses y valores de cada uno y al final algunas pueden combinarse exitosamente.
Para poder seleccionar la opción mejormente justificada, es bueno intentar definir el problema en términos de principios éticos involucrados. Balancee los principios importantes de cada uno de los argumentos dados y considere si alguno de los principios parece más importante que otros en este conflicto. ¿Algún curso de acción planteado tiene más mérito que los demás? Considera las opiniones sobre casos similares y decida hasta qué punto pueden ser útiles en la problemática actual. Busque diferencias morales relevantes, similitudes entre este y otros casos anteriores. Usualmente notará que el dilema básico actual no es nuevo y que ha sido resuelto anteriormente. Por último, y una vez realizado todo este análisis, reevalúe la decisión tomada. Repita la evaluación de las opciones mayores ya con toda la información obtenida durante la implementación de la decisión. ¿Cuál de todas es la mejor posible? ¿Qué lecciones pueden ser aprendidas de la discusión y qué resolución se ofrece al problema? Muchas gracias por su atención.